Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 24 de junio del año 2025. En el plano internacional tenemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Israel e Irán habían acordado un alto el fuego total e incondicional. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, condicionó la suspensión de los ataques a que Israel también cesara sus ofensivas. Más tarde, el primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó que su país aceptó la propuesta de tregua presentada por Trump. Tanto Israel como Irán se han acusado mutuamente de violar el acuerdo. El presidente de los Estados Unidos declaró que tanto Israel como Irán violaron el alto el fuego que anunció horas antes y que no estaba satisfecho con ninguno de los dos países, especialmente con Israel. Trump afirmó tanto que Israel se deshizo de sus armas justo después de aceptar el acuerdo, como que la capacidad nuclear de Irán ha desaparecido. Esta fue su declaración antes de partir hacia la cumbre de la OTAN en La Haya. El gobierno iraní anunció que ha adoptado las acciones necesarias para asegurar la continuidad de su programa nuclear tras los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones. Mohammad Eslami, director de la Organización de Energía Atómica de Irán, señaló en un comunicado transmitido por la televisión estatal que hemos implementado las medidas requeridas y estamos evaluando los daños ocasionados por los ataques. Además, indicó que los planes para la reapertura de las instalaciones fueron elaborados con anticipación y nuestra prioridad es que la producción y los servicios continúen sin interrupciones. Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu convocó anoche al Gabinete de Seguridad junto con el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y el director del Mossad, con el fin de informar que Israel ha logrado todos los objetivos de la operación León Ascendente y mucho más. Israel se ha quitado de encima una amenaza existencial doble, tanto la cuestión nuclear como la referida a los misiles balísticos. También las fuerzas de defensa de Israel han logrado una superioridad aérea total en el espacio aéreo de Teherán y le asestaron un duro golpe al liderazgo militar y destruyeron decenas de los principales objetivos del régimen iraní. Vamos a ver cómo sigue, hay que darle seguimiento a este conflicto que ayer el presidente Trump bautizó la guerra de los 12 días, que hoy se cumplen precisamente desde el 13 de junio de este año. Por otra parte, las autoridades de Costa Rica detuvieron al político y abogado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad, magistrado y fiscal, solicitado en extradición por los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, informó la Policía de Investigación Judicial. Gamboa, de 49 años, fue detenido 2 semanas después de que Costa Rica aprobara una reforma constitucional que permite, por primera vez en su historia, la extradición de sus ciudadanos señalados de narcotráfico y terrorismo. Fue detenido a solicitud de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, para que sea extraditado a Dallas, Texas, por cargos de tráfico internacional de drogas, anunció el director del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, Randall Zúñiga. La detención es un hito porque será de los primeros extraditados en el país y es un paso importantísimo en la lucha contra la criminalidad, subrayó Zúñiga. Este es solo el primer golpe de muchos más que vendrán a futuro. Toda participación en narcotráfico será pagada en una prisión dentro o fuera de nuestro país, aseguró el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora. Gamboa ocupó cargos de alto perfil, fue jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, en 2013, ministro de Seguridad en 2014, fiscal general adjunto en 2015 y magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 2016 a 2018. Debido a la penetración del narcotráfico, Costa Rica, antes el territorio más seguro de Centroamérica, cerró el año 2024 con una tasa de 16
3.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial. Por último, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, abre este martes en La Haya una cumbre clave para el futuro de la defensa colectiva en Europa, bajo la presión directa de Washington para que los países aliados incrementen su inversión militar hasta el 5% de su Producto Interno Bruto. Estados Unidos, que cubrió el 62% del gasto total de la alianza en 2023, exige un mayor compromiso europeo frente a amenazas como la invasión rusa de Ucrania y la reciente escalada entre Irán e Israel. El presidente estadounidense Donald Trump llega al encuentro con una exigencia clara. Si los países miembros no elevan su gasto al umbral propuesto, Estados Unidos reconsideraría su presencia militar en el continente. La propuesta contempla un 3.5% del PIB en gasto militar directo y otro 1.5% en áreas como ciberseguridad, infraestructura crítica y control de fronteras. Actualmente el gasto promedio entre los miembros europeos y Canadá se mantiene en el 2%. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó la propuesta como un salto histórico, subrayando que su implementación permitiría multiplicar por 5 la capacidad de defensa aérea de la alianza y reforzar los arsenales con miles de nuevos blindados. Sin embargo, el consenso no es automático. España, cuyo gasto militar fue el más bajo de la OTAN en 2023, apenas 1.24% del Producto Interno Bruto, plantea una oposición frontal al 5%. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido que su país solo se comprometerá a alcanzar el 2.1%, argumentando que el nuevo umbral sería desproporcionado y pondría en riesgo su modelo social. Aunque Rutte ha ofrecido cierto margen de flexibilidad para Madrid, insistió en que no habrá excepciones formales en el acuerdo entre los 32 miembros. Eso es lo más destacado en el plano internacional, Atenógenas. Bueno, y sobre todo ahora que hablas de lo que está pasando en el mundo, la situación en Irán está teniendo varias repercusiones. Inicialmente ayer el presidente de los Estados Unidos habló de un alto al fuego, pero esta mañana han surgido diversas versiones. Por un lado, se pudo, y lo estaba publicando el New York Times muy temprano, la confirmación de Irán de ese alto al fuego. Correcto. Pero acabo de ver hace unos minutos nada más que el presidente de Estados Unidos está acusando a Irán de violar el alto al fuego. A ambos países, A ambos dijo que Israel también. Al fuego. Sí, exactamente, a los dos. A los dos. Dijo que no estaba contento con Israel, reconoció Trump, y esto fue antes del viaje que tú decías a la OTAN. A la OTAN, sí, correcto. No estaba contento con Israel, tras afirmar que tanto el país aliado de Estados Unidos como Irán han violado su propuesta de alto al fuego. Porque se dieron enfrentamientos horas después del anuncio del alto al fuego, a pesar de que la televisión iraní había confirmado que Irán estaba dispuesta al alto al fuego. O sea que en el momento en que el presidente de Estados Unidos anuncia el alto al fuego, ya había una confirmación de parte del gobierno iraní de que iba a haber un alto al fuego. Pero ahora, antes de partir hacia la OTAN, el presidente de Estados Unidos está diciendo que Israel e Irán pues han violado esta propuesta de alto al fuego. Una situación muy delicada lo que está pasando ahí en Irán. Sí, vamos a ver en qué hay que darle seguimiento a esto, porque fíjate que la reacción de los mercados a lo que se dio ayer y en horas de la madrugada fue que cayeron los precios del petróleo, ¿Sí? Cayeron nuevamente después de haber subido, las bolsas abrieron al alza, pero yo no sé ahora, porque hay que ver qué sucede con esto, si finalmente se concreta el cese al fuego. Israel emitió un comunicado donde dice que ya cumplió sus objetivos con Irán, Sí, por lo tanto está dispuesto a Irán lo había aceptado también. Irán también. Sí. Irán dice que continuará con su programa nuclear, que ellos han tomado las previsiones para continuar con su programa nuclear, de manera pues que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si en la cumbre en La Haya se hacen algunas maniobras entre los países para lograr, y por su parte también China y Rusia también tienen que hacer lo propio. China, sobre todo porque China está muy interesado en que no escale ese conflicto, porque el petróleo de Irán suple principalmente a China. Muchos han hablado acerca del estrecho de Hormuz, pero la principal
economía afectada directamente, no estoy diciendo que en el mundo indirectamente nos afectaríamos, pero la primera economía afectada directamente es China si se cierra el estrecho de Hormuz. El 80% del petróleo que pasa por ahí va para China. O sea, el hueco principal sería a la economía china y a la energía china. Y por supuesto a la de Irán, que es el proveedor. Bueno, entonces, por eso es que Irán, no, yo dificulto que se vaya a tirar y a todos los países del área que también le venden a China y que pasan por allí. Supuesto. Yo dificulto que se vaya a disparar en el pie, ¿cierto? Pero en este tipo de conflictos uno nunca sabe. Claro, decimos que el principal afectado es China, pero si China no puede tener acceso a ese petróleo que compra de Irán, va a comenzar a comprarlo en el resto del mundo. Y ahí es donde se enredan las cosas. Porque si China comienza a comprarle petróleo al resto del mundo, comienza la escasez, ya que otros países que tenían el acceso a ese petróleo no lo van a obtener porque China se los está comprando. Y eso es lo que generaría un alza en el precio del y eso terminaría afectando al resto del mundo. Así que quizás el primero directo sería China, pero el resto del mundo terminaría afectado por lo que ocurriese si se cerrara el estrecho de Hormuz. Oye, llegó la... Para allá íbamos. Llegó la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Secretaria mira, ahí está. Ahí está. Que se acaba... Las Garzas la está recibiendo el canciller de la República, Javier Kristi Noem, una personalidad en Estados Unidos y en el mundo en este momento, una secretaria nacional de seguridad. Homeland Security. Que por cierto, es muy significativa la visita. O sea, mira todo, en este año. Aquí han venido todos los círculos cero de Trump. O sea, todo el círculo cero del presidente de Estados Unidos ha venido a Panamá. En menos de 6 meses. En menos de 6 meses. Y por eso, menos el vicepresidente, porque de la foto esa... Es el que falta. De la foto esa que vimos en el anuncio de las hostilidades allí en Irán hace 2 días, le decía que esa foto era importante y lo veíamos flanqueado por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, por el señor Marco Rubio, secretario de Estado, y por Peter Hegseth, el secretario de Defensa. Bueno, este año hemos recibido la visita del secretario de Estado, del secretario de Defensa y de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Yo creo que hace mucho tiempo Panamá no tenía en tan corto tiempo, ¿no? Tanto interés. Se va a reunir hoy con el presidente, ya llegó al Palacio de las Garzas para reunirse con el presidente José Raúl Mulino. Y un día lluvioso, pero impresionante como han sido los últimos 3 días en la ciudad de Panamá. Y eso que estamos en el veranillo de San Juan. No, se fue de vacaciones San Juan. Se fue de vacaciones San Juan. Pero bueno, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se va a reunir con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, va a atender pues, temas claves de seguridad. Creo que el señor Mayorga, que era el anterior director de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también se reunió en su momento con el presidente Cortizo. Eso fue hace unos 2 o 3 años, Guido, ¿recuerdas? Sí. Acá pues ella comienza una gira por Centroamérica, se va a reunir acá en Panamá con los ministros de Seguridad, Fran Ábrego, también con el canciller, Javier Martínez H., ya lo vimos. Además de Panamá, mañana se va a trasladar a Costa Rica, a Honduras y Guatemala. Va a presenciar también, así como lo hizo el secretario de Estado y el secretario de Defensa de Estados Unidos, un vuelo de repatriación en el aeropuerto de Albrook. Y según comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también va a visitar el buque Escanaba, perteneciente a la Guardia Costera de Estados Unidos y que está aquí en Panamá. ¿Y qué cosa? Porque tenemos a un buque, mira, a este buque, el Escanaba, que pertenece a la Guardia Costera de Estados Unidos, creo que está en el lado Atlántico, y en el lado Pacífico tenemos un buque hospital que a partir de mañana inicia una serie de operaciones. SS Comfort. SS Comfort, exactamente. USS Comfort. Va a iniciar una serie de cirugías para beneficio de la comunidad acá en el área metropolitana y en Veracruz. El USS Comfort es un visitante habitual de Panamá. Sí, exactamente. ¿No? Yo tuve la no es la primera vez. No, yo tuve la oportunidad de estar a bordo en el lado Atlántico, en Colón, por allá por el año 2007, 2008, donde también lo visitó el presidente de entonces, Martín Torrijos Espino. Y una comitiva. Un hospital impresionante, un hospital flotante. Sí, es más, muchas cirugías se van a realizar, ya están programadas por parte de la del Hospital Santo Tomás, están programadas de hace unas semanas. Muchas cirugías se van a realizar dentro del USNS Comfort. El USNS Comfort también fue muy conocido globalmente porque fue
ese buque hospital, y ahí lo tenemos en pantalla, que sirvió en su momento de apoyo durante la pandemia en Nueva York, ¿te acuerdas? Sí. En Estados Unidos. Así que es un buque mundialmente conocido, bueno, está anclado acá en el Pacífico y a partir de mañana comenzará estas giras y esta atención médica para los panameños que así lo requieran en las instalaciones del Figali Convention Center. Eso, a medida que llega, usted puede pasar por esa área, hay atención preventiva y también se van a realizar cirugías y las cirugías sí se van a realizar dentro del barco, según la información que nos dio el Ministerio de Salud. Va a atender tanto aquí, en el área metropolitana, como en Veracruz, ya que también va a haber atención en el Centro de Salud de Veracruz. Así que mucha atención para las personas que quieran o reciban o necesiten atención médica. Acá también está el buque hospital de Estados Unidos, es el USNS Comfort, este hospital, este barco hospital que ha llegado también a Panamá. Y como dijimos, también está la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem. Así que estamos flanqueados por todos lados aquí, Guido. Más allá de la situación de lo que ocurre en Irán, pues también estamos muy seguros acá en Panamá. Y regresando a Bocas del Toro, Guido, mira lo que pasó esta mañana. Pudimos conversar allá en Bocas del Toro con el alcalde de Changuinola, que está en el centro de toda la polémica ahora mismo, porque dice que él estaba colaborando con la gente que estaba saqueando Changuinola. Pudo conversar Milagros Córdoba con él hace unos minutos. Vamos a escuchar lo que dijo y a ver si podemos analizar lo que él dijo y si participa o no participa en las actividades de los saqueos allá en Changuinola. Vamos a escuchar, Milagros. Así es, Atenógenes, nos encontramos en estos momentos con el alcalde de Changuinola, Fidel Santo, quien pues ha sido señalado durante esos días y ha habido, vamos directo, alcalde, ¿no? Declaraciones del ministro de Seguridad, Frank Ábrego. Él mencionaba que hay un alcalde y representantes involucrados posiblemente en el tema de vandalismo, a auspiciar a manifestantes, incluso a pandillas. ¿Ustedes cómo responden a estos señalamientos? Además que ya se hicieron algunas publicaciones, así lo vimos, por ejemplo, de diarios en donde lo mencionaban a usted y lo publicaban a usted como uno de esos posibles responsables. Primeramente, rechazo plenamente lo que atenta contra la seguridad pública, la paz social en el distrito de Changuinola. Por esa razón me sorprende los señalamientos negativos en contra de este servidor de parte del diario La Prensa. De parte del diario La Prensa, donde me señala que soy el responsable del vandalismo y de la delincuencia en Changuinola. Cuando como a mí me ha dolido mucho ver esta situación en carne propia, donde he observado con detalle la estructura destruida, donde también podemos ver los locales comerciales, que es el sustento de nuestras familias trabajadoras de Changuinola. Sinceramente, no sé bajo qué argumento o señalamiento o pruebas me están señalando frente a esa situación. ¿Ha habido algún tipo de llamamiento por parte de las autoridades, algún tipo de entrevistas acercándose, considerando en este caso que no se ha dicho por parte del ministro de Seguridad, no se ha mencionado su nombre, pero sí habló de un alcalde? En su caso particular, ¿ha habido algún tipo de diligencia en ese sentido? ¿Ha sido llamado por las autoridades en medio de esta situación? Porque entendemos que ya están realizando diligencias. Sinceramente, hasta el momento no me han hecho ningún llamado, pero yo he estado tranquilo, porque en ningún momento he promovido vandalismo, ni he llevado enseres o comida a estos delincuentes, como señalan el periódico La Prensa. De igual manera se ha hablado, se ha abordado una de las razones principales quizás de los bloqueos. Constantemente autoridades hablan también de la incursión de la política o políticos que se dedican a auspiciar probablemente o posiblemente, declaraciones de ellos, ese tipo de actos. Usted como político también, ¿cómo responde a estos señalamientos? Puedo decir que sí, hay manos políticos metidos en esta situación.
¿Se pueden revelar nombres, alcalde? La verdad no tengo pruebas ni resultados para señalar directamente a esos actores en relación a esto. Pero en el caso que sea usted pues llamado también para colaborar con esas investigaciones, ¿estaría dispuesto a revelar los nombres de estas personas que probablemente estén involucrados en este tipo de actos? Si tengo con firmeza y certeza las personas responsables, los políticos responsables sobre los movimientos y el saqueo ocurrido durante estos días, con toda franqueza los señalo directamente a las autoridades. ¿Ha sido usted amenazado durante este tiempo? Entiendo que ha sido una de las particularidades de estas manifestaciones, amenazas, de igual manera, pues seguimientos, ya sea por parte de los manifestantes o estas personas que así se identifican en la calle. ¿Ha sido su caso? Sinceramente no por parte de los manifestantes, de los sectores bananeros, ni de parte de los educadores que han hecho sus manifestaciones de manera tranquila como lo han hecho en el distrito de Changuinola. Pero antes del inicio del saqueo, empecé a recibir amenazas de parte de delincuentes, donde me señalaban directamente con hacerme picadillo y agarrar y hacerme daño directamente como alcalde de este distrito de Changuinola. En medio de estas manifestaciones atentaron contra la alcaldía. Vemos que es uno de los sitios que probablemente no fue tocado por parte de los vándalos, tampoco los autos. ¿Qué ocurrió? Debo dar la gracia a la población del cuadrante de Benzline que se unió a que el municipio fuera vandalizado y fuera atacado por estos delincuentes. Bueno, el alcalde de Changuinola, Fidel Santo Villagra, dice, yo no estoy metido en esto. No estoy metido en esto. Ahora, hay que aclarar, pero dice que sí haya. y hay políticos. Él sí confirma Mira, que hay, pero él no está. El alcalde Ajá. fue elegido vicealcalde, realmente. Ah, sí, claro, él es el vicealcalde. Él es el vicealcalde. Lo que pasa es que la que era la alcaldesa decidió ocupar, porque también Claro. corrió para diputada, ocupar la curul en la asamblea. hay que Jessica aclarar. Romero. Y no se lleva bien con el Pero con y el hay que alcalde. aclarar que ellos son del partido Cambio Cambio Democrático. Democrático en alianza por el panameñismo, que llegaron entonces a la Así alcaldía y también ganaron la curul allá en la asamblea representando a Bocas del Toro. Muy buena observación, Guido, porque eso fue lo que pasó. Sí. Jessica Romero era la anterior alcaldesa, pero ella ahora es diputada porque ella ganó como alcaldesa y como diputada, doble play. Entonces, su vicealcalde, el señor Fidel Santo Villagra, pasó a ser alcalde de Changuinola y ahora pues lo están señalando. Él dice que él no tiene nada que ver en el asunto. Lo que publicó la prensa, porque el alcalde arremete contra la prensa, fue que según fuentes oficiales, el alcalde está siendo investigado. Exactamente. Eso Él es. dice que no, Bueno. él dice que no es así, pero bueno, esa es su versión, ¿no? También ahora se está señalando al representante del Empalme. Por eso le decía, el actual alcalde es de Cambio Democrático y el representante del Empalme es miembro de Moca y también está en la mira, parece que por presunto apoyo a grupos violentos. Hay un alcalde y dos representantes, según dijo ayer el ministro de Seguridad, Fran Ábrego, no los identificó directamente, pero obviamente hay algunas fuentes que están ya señalando, hay hasta fotos circulando del representante del Empalme, que es de Moca, y que está pues siendo señalado como que está ayudando a muchos de los grupos que saquearon y vandalizaron Changuinola. A la respuesta de la pregunta de Milagro, que fue muy atinada, por cierto, de por qué no vandalizaron la alcaldía, y llama la atención, ¿por qué no vandalizaron? ¿Por qué decidieron destruir todos los comercios? ¿Por qué decidieron vandalizar los comercios? Yo tenía esta mañana una doctora, la doctora Lili Chong, allá en Bocas del Toro, médico, que ayuda a la comunidad. Le vandalizaron el consultorio, Guido. Lamentable, porque es una inversión que ya no va a poder realizarse. Van a tener que dejar eso así. Entonces, vandalizaron consultorios, vandalizaron depósitos, pero no vandalizaron la alcaldía de Changuinola, y ahí viene la sospecha. Dice el alcalde que no, que gracias a la... Mira todo lo que vandalizaron. Cuánto carro encontraron en la calle le metieron fuego. Se metieron en el aeropuerto de Changuinola. O sea, se metieron en áreas donde no debían estar. Saquearon el depósito de la caja del Seguro Saquearon, Social. o sea, se metieron, saquearon. Me vas a decir que porque alguna razón, que la gente quería mucho al alcalde de Changuinola. Por esa razón no vandalizaron la alcaldía de Changuinola. Muy raro, es extraño, pero dice el alcalde que no, lo que pasa es que la gente lo quiere. Que la y por esa comunidad, la comunidad me apoyó. Sí, pero esa misma comunidad destruyó la mayor parte de los bienes privados, personas, empresarios, muchos de ellos que los ayudaban, Y supermercados oficinas que fueron públicas. afectados y oficinas públicas. Oficinas Pero bueno, la alcaldía de Changuinola se salvó porque la gente quiere al alcalde de Changuinola, parece.
Pero bueno, tenemos, mira, contacto casualmente con la doctora Lili Chong, que nos hablaba acerca de su situación, una situación muy triste ahí en esta área. Doctora, bienvenida aquí a Cuarto Poder. Muy lamentable lo que le ha ocurrido a usted, que ha terminado siendo víctima también de estos saqueos. Y nos decía esta mañana que difícilmente se puede uno recuperar de una situación como esa. Doctora, buenos días, cuéntenos. Hola, buenos días. Gracias por el espacio. Realmente esto para el sector público a nivel privado, en mi persona, esto va a estar muy difícil levantarnos. La pérdida es demasiado grande y no es fácil conseguir esa cantidad de plata para reinvertir, para ayudar a la población, ya que definitivamente la clínica fue de mucha ayuda. Así mismo como comentaba en la mañana, de que también traíamos invitábamos a los especialistas que no había en la provincia para que pudiera ayudar a la población y no tuviera que hacer viajes tan largos, tanto hacia Chiriquí o hacia Panamá, especialistas como otorrinos que no hay en la provincia, neurocirugía, y esa provincia definitivamente había necesidad de muchas especialidades. Así que en mi caso, y ya hablamos con el equipo médico de la clínica, de que ya tenemos que recoger, limpiar, reparar lo que se puede reparar, pero para reincorporar nuevamente y volver a trabajar como equipo va a ser un poco difícil. Doctora, entendemos que entre los equipos que le fueron sustraídos en ese saqueo y vandalización de la clínica está el ultrasonido. La policía ha logrado recuperar parte de los bienes y enseres que robaron los vándalos de diferentes comercios. ¿Será posible hacer los contactos con la policía, con las autoridades, a fin de tratar de ubicar si se puede recuperar el equipo ultrasonido? Porque entiendo que allá había información, además, sensitiva de varios pacientes. Sí, la provincia ha sido muy querida, tanto hacia mi persona y obviamente nosotras hacia ellos. Me han tratado de ayudar bastante lo que son las redes sociales, la radio Caribe. Me han contactado con los policías, pero no me han dicho todavía si han encontrado el ultrasonido. Y el ultrasonido realmente es súper importante. Es un equipo que tiene demasiada información, mucha confidencialidad, y realmente el concepto de lo que quisiera recuperar es el ultrasonido para proteger esas informaciones de tantos pacientes, no solamente de mi especialidad, la parte ginecológica y obstétrica, sino de otros servicios también, radiología de mamas. O sea, no solamente es eso, las imágenes, sino los datos muy importantes, que es las identificaciones de las pacientes. Este es para que la gente entienda esta denuncia que está haciendo la doctora Lili Chong, es para que la gente dimensione lo que sucedió en Bocas del Toro. O sea, no respetaron nada, Tenoena. Imagínate, una clínica que le presta un servicio a la comunidad. Claro. ¿No? Se llevaron el equipo sensible de la clínica, el ultrasonido, donde hay datos importantísimos, sensibles, privados, además protegidos por leyes, de pacientes y de colegas de la doctora también. Es que eso es lo que no me cuadra. O sea, cómo se metieron y destruyeron una clínica que ayuda a la comunidad, espérate, y no se metieron en la alcaldía de Changuinola. Bueno, muy, muy triste, doctora. ¿Cuál sería su mensaje, doctora, a la comunidad en estos momentos tan difíciles allá en Bocas del Toro? La población del Toro es una población muy querida de parte mía, ya que no soy bocatoreña, soy de la capital. Trabajé en Bocas del Toro por compromiso institucional, he agarrado mucho cariño. Es una población que necesita mucha ayuda, son muy trabajadores, hay personas muy emprendedores, honestos, mis paisanos chinos, también los paisanos árabes. Ellos realmente siempre tratan de mejorar la población. Lo único es que nos dañan mucho en la economía, el personal, los médicos, son los cierres, porque todos los especialistas que íbamos a trabajar y van a trabajar a la provincia, todos son de otras provincias, principalmente de Chiriquí o de la ciudad de Panamá. Y entonces, cuando ocurre cierre, es horrible, nos bloquean la carretera, nos desabastece, nos encierran, y realmente hay que proteger esa provincia. Es una provincia muy próspera siempre y cuando no haya cierre.
Así que deberíamos proteger entre el gobierno y la comunidad, es levantar poco a poco y la provincia se puede mejorar. Lastimosamente, mi persona y la clínica va a estar muy difícil volver a abrir porque la pérdida es demasiado grande y reinvertir equipos nuevamente, que es lo que ofrezco para mejorar la atención, es demasiado grande, muy estresante, así que tenemos que seguir protegiendo y que seguimos trabajando, trataremos de brindar salud. Yo seguiré viajando para ofrecer servicios, pero ya tendría que buscar otro lugar para atender, ¿no? Bueno, para nada abandonando al paciente. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Muy lamentable, pues, esa situación que le ha ocurrido a su clínica ahí en Bocas del Toro. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muy lamentable, ya decía yo, vandalizaron todo lo que tenían, lo que pudiesen llevarse en todos lados, y muy raro que no hayan vandalizado también la alcaldía de Changuinola, pero dice el alcalde que la gente lo quiere allí en Changuinola. Sí, porque no fue la policía que lo protegió. No. Dice que la gente, los vecinos. Dice por eso. La gente protegió. El área donde está el municipio. La gente protegió al municipio de Changuinola, pero no protegió a una clínica que ayuda a la comunidad de Changuinola. Muy raro eso, señor alcalde, por favor. Vamos con Linda Aparicio, está en cobertura en este momento con la llegada de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem. Cuéntanos, Linda, ¿qué está pasando ahí en la presidencia? Buenos días. Debo informarle que a esta hora de la mañana se encuentran reunidos a lo interno del Palacio de las Garzas la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, y el presidente de la República, José Raúl Mulino. Una reunión que estaba prevista iniciar a eso de las 8:30 de la mañana, según se nos había confirmado acá en la presidencia de la República, pero la secretaria de Seguridad de Estados Unidos llegó aquí al Palacio de las Garzas a eso de las 8:15 de la mañana, siendo recibida por el canciller de la República, Javier Martínez Asha. Según se nos ha informado en el día de hoy, también esta reunión tendrá un término aproximado de 1 hora, así que a eso de las 9:30 de la mañana estaría entonces culminando esta reunión entre el presidente de la República y la secretaria de Seguridad de Estados Unidos en esta gira de 3 días por la región que inicia aquí en Panamá. En esta visita a Panamá también se estará reuniendo con el canciller de la República, Javier Martínez Asha, como le manifesté, que fue quien la recibió aquí en el Palacio de las Garzas, y también con el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. Concluida esta reunión aquí en el Palacio de las Garzas, ella deberá desplazarse entonces al aeropuerto de Albrook para ver un viaje de repatriación hacia Colombia. Es la parte de la agenda que se nos ha informado que tendrá la señora Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, durante esta mañana en esa visita que inicia aquí en Panamá y que se desplazará también por otros países en la región. Aquí le podemos manifestar que la seguridad fue reforzada al momento de su llegada, no como en otras ocasiones de otras visitas de otros funcionarios de Estados Unidos. Hoy ha sido una seguridad un poco más relajada en comparación a otras ocasiones, pero ya por lo menos el perímetro aquí se mantiene también seguridad de Estados Unidos, pero no así como en otras ocasiones. Nos mantenemos nosotros entonces a esa espera de la conclusión de esas reuniones y que se dé la salida por parte de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos en este encuentro aquí en el Palacio de las Garzas, tanto con el presidente de la República como el canciller de la República, Javier Martínez Asha, y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, en esa visita que ha sostenido en el día de hoy la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Cabe destacar que esta funcionaria de Estados Unidos de 53 años se ha convertido en estos 5 meses como una pieza clave para la administración del presidente Donald Trump, quien ella anteriormente fue gobernadora de Dakota del Sur y es ahora una de las fieles defensoras de la política antimigratoria. Así ha sido considerada por analistas políticos. Además de le podemos manifestar que su primer viaje al exterior fue el pasado mes de marzo en el centro de confinamiento de terrorismo y la mega cárcel construida por Nayib Bukele en El Salvador. Ahora entonces llega aquí a Panamá en esta agenda que inicia por la región por 3 días. Es la información, regreso con ustedes al estudio.
Bueno, gracias, Linda. Ahí vemos entonces las primeras imágenes ya de la reunión entre la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, y el presidente de la República, José Raúl Mulino. Está presente el canciller Javier Martínez H y funcionarios también de... El embajador Kevin Marino Cabrera. El embajador también, que está presente en la reunión en este momento. Tendremos más detalles más adelante. La reunión se va a extender hasta las 9:30 de la mañana, según nos ha confirmado Linda Parizo. Tenemos una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña Abel Oliveros, es proveedor comunitario de minera allá en el área de Donoso. Buenos días, Abel. Usted estaba en la manifestación que se dio el fin de semana allá en Penonomé. Sí, así es. ¿Sí? ¿Y cuál fue el resultado, de esta manifestación? Vimos muchas personas allí en ese momento. Sí, así es. Muy buenos días a todos. En efecto, nosotros estuvimos este domingo manifestándonos. Más de 10.000 personas asistimos a esa concentración, que más que una marcha o una protesta era reunirnos la familia minera, los afectados por este cese de operaciones repentino. Y la verdad que fue muy gratificante saber de que hay mucha gente de que está pidiendo lo mismo que hemos venido nosotros hablando ya hace más de un año, la reactivación de este proyecto, encontrar una solución a esta crisis, porque realmente hay muchas empresas y muchas familias que han sido afectadas. Vimos también que en el medio de la manifestación había también una manifestación paralela, creo que eran docentes, que estaban criticando a la intención que ustedes tenían de marchar. O sea, era como una posición contra otra. No sé usted qué piensa, usted que estuvo allí. Fue un momento lamentable porque, digamos, era una marcha dirigida por docentes y nuestra caminata, que iba 100% pacífica, una caminata que no llevaba ningún interés de confrontación, de alguna manera fue provocada. Claro que nuestra gente, los trabajadores, las comunidades se mantuvieron al margen y no cayeron en estas provocaciones, pero fuimos insultados prácticamente con todo tipo de lenguaje soez. Y es lamentable porque viene de educadores, ¿no? Se supone de que son el ejemplo de la educación aquí en Panamá. Sin embargo, pues parece una actitud desesperada de querer callar nuestra voz. Nosotros también tenemos el derecho a expresarnos y a mostrar cuáles son nuestra manera de pensar y qué queremos a futuro. Entonces, eso fue lo que se dio. Sin embargo, no pasó a mayores, gracias a Dios. Y nosotros como marcha no caímos en ese tipo de provocaciones. Abel, ¿en qué consiste el trabajo que hace un proveedor comunitario de la minera? Pues más que todo, el proveedor comunitario trata o ha sido involucrado dentro del sector minero para que económicamente pueda superarse y que esto no nada más beneficie a las grandes empresas, sino que pueda beneficiar a ese pequeño productor, a ese emprendedor. En ese sentido, yo como proveedor, que era en el área de mantenimiento, estaba creciendo, pero no nada más yo, o sea, habían productores, claro, habían cooperativas, señoras que estaban organizándose para suministrar cualquier tipo de productos y íbamos en esa dirección. La idea es que el proyecto realmente pueda permear en esas familias que a veces no tenemos esas oportunidades que tienen otros sectores en las provincias, en las ciudades, ¿no? En eso consiste, ese es el eje central de que un proveedor comunitario se pueda desarrollar. Sí, nos tocó presenciar, por ejemplo, los proveedores de café, los proveedores de culantro, los proveedores de pepinos, es decir, ahí había alrededor de la comunidad, incluso se creó la cooperativa Don Lap, Donoso La Pintada, que comercializaba fuera de la mina incluso. Sí, así es. O sea, eran proveedores de grandes empresas como por ejemplo de Nestlé. Así es. ¿Todos esos proyectos quedaron suspendidos con el cierre de operaciones de la mina o algunos han continuado? Algunos han continuado con bastante dificultad porque no ha sido lo mismo. El principal cliente de estas empresas o de estas pequeñas empresas era la mina. O sea, también habían personas que se dedicaban al sector de la construcción, remodelación de oficinas, pintura, que prácticamente han desaparecido porque no tienen esa clientela que representaba la mina, esa demanda. En el sector agropecuario se ha mantenido, pero muy pocos han logrado sobrevivir. Sobre todo el sector agropecuario es muy difícil de mantener. O sea, los costos de los insumos, la mano de obra, no somos tan competitivos como Tierras Altas, por ejemplo. Todas las personas que se vieron en la marcha el fin de semana están en una situación similar a la suya entonces. Así es, y más. Mucha gente quería asistir, pero por temas de logística, la distancia, o sea, a muchos se les hace muy difícil, gente de comunidades muy
muy apartadas que querían asistir a expresar su apoyo, no pudieron asistir. Todos estamos en esa situación y la gente lo que está pidiendo no es subsidios, o sea, no estamos pidiendo ahí que nos regalen nada. La diferencia de esta caminata, que ahí no estamos exigiendo que el gobierno nos haga un cheque para nosotros vivir. Nosotros lo que estamos pidiendo es empleo y aprovechar que tenemos una inversión en nuestros distritos, aprovecharla de la mejor manera para realmente crecer como personas y como familia. Porque al final ustedes se sienten que están afectados producto del cierre, ¿no? Totalmente afectados. Esto ha permeado muchísimo en el tema social, en el tema de educación, en el tema de empleos, en el tema de la gente que emprende. Todo esto ha sido la afectación. Se rompió una cadena de valores que no nada más el que trabajaba allá directamente, sino que todos los demás que de alguna manera se beneficiaban de este circulante económico, hoy en día están, como dice uno en buen panameño, pasando páramo. Entonces, lo que nosotros buscábamos como familia, como gente unida, porque ahí habían representación tanto de empresas ya establecidas, empresas grandes, como de mediana empresa, como de pymes, como de gente que trabajaba directamente, como de ese campesino que tenía la esperanza de que sus hijos estudiaran. Ahí estábamos representados todos estamos unidos y eso fue lo bonito de esto, de que aquí no estábamos buscando confrontaciones, sino más que todo diciéndole al gobierno, estamos aquí y queremos que realmente nos ofrezca una solución lo más pronto posible. El presidente dijo que lo iba a hacer, pero quizás dijo que cuando se diera la oportunidad, nosotros realmente estamos muy urgidos en que haya una solución a esto. Sí, porque es que la situación de ustedes se extiende ya por varios años. Más de 18 meses ya. 18 meses, 18 exactamente. Entonces, y no ven todavía una solución al tema. No vemos ninguna solución al tema. Y es muy lamentable que esto se esté dando y que todavía existan grupos que no quieran respetar nuestros derechos. Digo, todos tenemos derecho a pensar distinto y así como nosotros respetamos que otros piensen distinto, nosotros también queremos y creemos que se puede desarrollar una minería moderna y sostenible. Sí, ahí principalmente el tema de que los educadores que estaban ahí protestando tienen trabajo. Totalmente. Los que estaban en el otro lado de la fila, ustedes que estaban manifestándose, no tienen trabajo en este momento. No tienen recursos. No tenemos recursos y digo, los educadores, ellos tienen sus plazas seguras, tienen maneras de pelear por su sueldo. Nosotros no, ahí nadie de los que estábamos ahí se salió un invento de que ahí se nos estaba pagando. A nadie se les está pagando por ahí. Todos fuimos voluntarios porque queríamos realmente unirnos en ese momento y expresarle un mensaje al país y al presidente de que queremos la reactivación del proyecto minero. Es que poco pueden recibir ustedes si al final lo que no tienen es trabajo, insisto. Así es. Esa es la gran diferencia. No es igual estar en una huelga con trabajo a estar manifestándose en la calle sin trabajo. ¿Sí? O sea, no es lo mismo el desempleado en este país, un desempleo que ya está escalando más del 10%, a aquellos que están en huelga pero que tienen trabajo y saben que es un trabajo garantizado y saben que independientemente de las posiciones que está adoptando el gobierno, al final termina la huelga y van a seguir manteniendo su trabajo y van a recibir todo el salario que no les pagaron, porque así es. O sea, no importa lo que se pueda decir, hay que cumplir al final con la ley. Y como ha ocurrido en otros movimientos de educadores anteriores, lo más probable es que a los huelguistas se les termine pagando todos los salarios caídos para que regresen a las escuelas. En el caso de ustedes, pues no tienen ese ingreso, no tienen ningún tipo de ingreso ahora mismo. No, y además, si esto lo sumamos al tema de que fíjate que en el primer trimestre del año, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue 5.2%. Y especialistas han determinado que la crisis que vive Panamá no es económica, sino de empleo. Exactamente. Entonces, lo que hay es generar empleos, sobre todo empleos en el interior de la República para evitar la migración que se produce. Porque ¿qué pasa cuando personas como usted no encuentran oportunidades en el lugar donde viven? Pues van a buscarlas en otro lado. Claro. Y se genera una migración interna dentro del país hacia los centros de mayor desarrollo, es decir, hacia la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Colón, y entonces se genera un problema, porque abandonan sus labores que tenían allá en el interior para buscar oportunidades para ellos y su familia, lo cual es perfectamente legítimo y humano. Pero si las oportunidades las encuentran allá, se desarrollan allá y contribuyen al desarrollo de su sector, de su provincia, de la economía del interior de la República. Totalmente, así es. Y eso es lo que nosotros luchamos porque la fuga de capital humano, los jóvenes que han logrado educarse, puedan desarrollarse en el interior y no tener la necesidad de que nuestros pueblos siempre queden como atrasados, porque la gente que logra estudiar, salir adelante,
migra a la ciudad buscando oportunidades que están limitadas también. Yo he notado, y me han contado los que han migrado a Panamá, que es que aquí las oportunidades tampoco es que están a la vuelta de la esquina. Es difícil conseguir empleo. Hay una crisis en la generación de empleo, también acá. También acá, por supuesto, que como aquí pues, es el centro, digamos, los dos extremos del canal de Panamá, ¿no? El área metropolitana, Panamá-Colón, Panamá-Oeste, Panamá-Este también, que se ha desarrollado en los últimos años. También está, a pesar de eso, también hay estrechez en la generación de empleos y es difícil conseguir empleos en el sector privado, que es el que debe generar la mayor cantidad de empleos, porque el sector público no aguanta un emplanillado más. Eso también es una realidad. Y ahí es una crítica que he leído, que el mayor empleador ahora mismo es el sector público. Sí. Eso tiene que cambiar. Eso no puede seguir siendo, porque como así. País vamos mal si el mayor empleador es el sector público. O sea, y ahí es donde nosotros como parte del sector minero, o sea, son 7.000 empleos directos, se habla de más de 40.000 indirectos. Si nosotros lográramos que ese proyecto se reactive, estamos hablando que son más de 20.000 empleos en los primeros 6 meses que se generarían entre directos e indirectos. Eso no es un número menor y eso es bastante bienestar para muchas familias que lo necesitan a gritos. Así mismo es, Abel, muchas gracias por acompañarnos. Abel Oliveros es proveedor comunitario del área de la mina. Mira, imagínate, hablando de ese tema de empleo, esta mañana la Cámara de Comercio inició una feria de empleo desde las 8 hasta las 3 y había gente desde las 5 de la mañana. Wow. Desde las 5 de la mañana. Eso dibuja mucho de ese crítico panorama que tenemos con el empleo. Entonces yo entiendo que hay mucha gente en huelga. Sí, pero los que están en huelga tienen un empleo. Los que están en huelga tienen, por encima es un empleo en el Estado. Los que están en huelga tienen un empleo. Lo que no entiendo es la parte de que si tú estás en huelga por una decisión particular, ¿por qué razón terminas afectando a aquellos que están buscando empleo en el lado privado? Esa parte no la voy a entender nunca, la verdad. El que esté en huelga, perfecto, que siga en huelga. ¿Quieres manifestarte por lo que tú consideras que es tu deseo y tu decisión y tu pensamiento? Magnífico, se te defiende, se te aplaude y se te apoya, pero no te interrumpas entonces en el proceso que tienen muchos otros panameños que en este momento no tienen empleo. Bendecido usted que está en huelga y que tiene empleo. Qué cosa, ¿no? Así es Panamá. Bueno, gracias, Abel, por acompañarnos. Tenemos una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder en unos minutos. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder, revisando un poco la situación nacional. Decíamos y hablábamos más temprano acerca de la situación en Bocas del Toro, Guido, pero esta mañana también yo quedé muy preocupado porque entrevistamos a la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia. Estuvo conversando con nosotros en la edición matutina de Telemetro Reporta, Sakina Jaramillo. Hace mucho tiempo una directora o un director de la lotería no se presentaba ante los medios de comunicación, no daba entrevista. ¿Por qué? Porque obviamente la lotería ya sabemos que estaba en manos de un partido político, que no importaba si estaba en gobierno o en oposición, siempre terminaban en la lotería. Bueno, lo que está pasando en la lotería es muy lamentable y exige una atención inmediata. Ella revela que producto de la lotería clandestina, la Lotería Nacional de Beneficencia pierde unos 200 millones de dólares al año. Los aportes de la Lotería Nacional, con todo y eso, fueron de 100 millones el año pasado. Imagínate toda la plata que se está perdiendo producto de la lotería clandestina, que todo el mundo sabe quiénes son, qué números tienen, qué cuentas de banco tienen. Y cuando hablo de todo el mundo, usted se sorprenderá. O sea, a nivel nacional es mucho más fácil comprar un chance o un billete clandestino, dada la tecnología, que un billete o un chance local y de la Lotería Nacional de Beneficencia. Eso de por sí ya es un problema. Y es una barrera tecnológica que no ha logrado superar la Lotería Nacional de Beneficencia. El chance tiene que ser físico, el billete tiene que ser físico. Bueno, el chance clandestino ya no es físico, Guido. Todo eso es digital. Todo es por WhatsApp. Se conoce a la persona. O sea que se puede dar mayor facilidad de trazabilidad a cualquier investigación. No solo eso, la misma lotería, la misma directora de la lotería en la conversación cayó en cuenta que si hay una cuenta de banco a donde se van a depositar esos fondos, hay una trazabilidad de lo ilegal. Y si bien es cierto que la venta de chances clandestinos como tal no es un delito, sino una falta administrativa, y que por cierto corresponde a justicia de paz y esto es un tema municipal, el lavado de dinero sí es un delito. Claro.
El lavado de dinero sí es un delito, dependiendo de los montos, claro está, y no estamos hablando de que son organizaciones quizás que manejan muchos montos, pero la evasión fiscal también puede ser un tema en el cual se involucren otros organismos para ver de qué forma pueden recortar esos 200 millones de dólares que hay en escape para la Lotería Nacional de Beneficencia. Serán números que podrá lograr obtener la Lotería Nacional de Beneficencia. Si ese es el mercado, que es unos 200 millones, porque es el volumen de la pérdida, evidentemente la lotería está dejando mucho dinero sobre la mesa y tiene una oportunidad para poder utilizar mucho de ese interés que hay por comprar números de la lotería, que no está alcanzando la Lotería Nacional en este momento, por una razón tecnológica, me parece a mí, porque es mucho más sencillo, insisto, está más al alcance de una persona comprar un chance clandestino y un billete clandestino que un chance o billete de la Lotería Nacional de Beneficencia. O sea, hay un problema que me parece puede ser medianamente atendido y de igual forma también perseguido por parte de las autoridades. Creo que ella va a presentar un proyecto de ley para penalizar la venta del billete y chance clandestino, pero mientras eso pasa en la Asamblea, hay muchas otras cosas que de momento pudiesen hacer las autoridades frente a lo que está pasando, además de que hay mucho dinero sucio del narcotráfico y otras actividades que pudiese estar en juego en medio de estas actividades ilegales de la lotería, ¿no? Y todo eso sin contar con las trampas a lo interno de la lotería que se dieron no. en el pasado, ¿no? ¿Te acuerdas que aquí que guardaban los números premiados para cobrarlos clandestinamente? ¿Tú te acuerdas es que una trampa grotesca? Eso fue del año delito. 2022. Señor. Bueno, ¿qué ocurre? Porque todo esto explotó en medio de la pandemia. Supuestamente el gobierno pasado había suspendido esa práctica, salió todo el mundo a decir que eso ya no estaba ocurriendo, dice la directora que cuando llegó todavía se hacían las devoluciones después de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, dice que hasta las 7 de la noche. Increíble. Esperando, claro, los que están devolviendo que jugara la lotería porque ellos tenían los billetes y si tenían los billetes ganadores, adivina qué pasaba, se quedaban con los billetes ganadores, lógico. Información de última hora. Ajá. Tras conversación de Benjamín Netanyahu con Donald Trump, Israel se abstendrá de atacar a Irán. Y Donald Trump afirma que no quiere un cambio de régimen en Irán, porque un cambio de régimen traería más caos y quiere evitar el caos. Bueno, parece que esas son noticias positivas. Vamos a ver. El alto al fuego entonces se va a mantener. Seguimiento minuto a minuto a esto. Esto está evolucionando, así que estamos muy atentos a esa información. Gracias, Guido. Y gracias también porque terminamos el programa. Terminamos el programa. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana.